Buen día. Hoy concluimos con nuestra actividad de verano de la Academia Dabar que hemos titulado Enigmas de la Biblia con el tema sobre los caídos. En la tradición cristiana, cuando escuchamos hablar sobre los caídos, pensamos en aquellos ángeles que eran buenos, que se convirtieron en malos y que son conocidos como los demonios. Hoy vamos a abordar dos partes en esta temática. La primera, desde el Antiguo Testamento, vamos a tomar algunos textos de referencia e ir a un texto apócrifo que nos pueda ayudar a comprender cómo surge esta tradición. Probablemente algunos de ustedes ya la conozcan, sea solamente un proceso de recordar, quizá para algunos hoy la conozcan por primera vez, no lo sé. Y en el segundo punto vamos a abordar de una manera general, porque este tema es muy amplio, un punto sobre los demonios en el Evangelio. La presentación que van a ver a continuación, pues es parte solamente de un seminario de teología del mal que di en el seminario de Irapuato, cuando daba clases ahí. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema, los caídos. Vamos a ir a un texto del origen, vamos a decirlo así, que tradicionalmente se ha considerado, donde podemos ver el origen del mal, Génesis 3. Claro, estamos hablando teológicamente. Acuérdense que los textos de la Escritura son teológicos que iluminan, claro, nuestra vida. Génesis 3, 1, 5. La serpiente Nahash era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer, la serpiente, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Se supone que para este momento todavía no hay pecado. ¿Cómo es posible que la serpiente le diga a la mujer, en el momento que coman, se les abrirán se les abrirán los ojos y van a conocer el bien y el mal? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos en el paraíso, en donde todavía la maldad no entra, ¿de dónde viene entonces la maldad? Donde se dice que van a conocer el bien y el mal mucho antes de comer el fruto prohibido. Fíjense, eso es una pregunta interesante. Eso nos hace pensar que el origen del mal viene de una esfera celeste. Cuidado, no que Dios sea el origen de una esfera celeste. Si nosotros vamos a recordar la tradición en donde se dice que hubo una batalla en el cielo y que en el cielo hubo una desobediencia y que algunos ángeles que eran buenos cayeron, entonces, ¿en dónde surge esta intriga? ¿En dónde surge esta desobediencia? En una esfera celeste, no en una esfera terrestre, ¿cierto? Vamos a continuar. Entonces, esto nos lleva a otro texto interesante, Génesis 6, 1, 4, que se llama o es conocido como los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Fíjense, muy seguramente ustedes han leído este texto. Vamos a ver qué nos dice y qué nos revela. Este episodio particularmente genera un grado de dificultad al momento de buscar una adecuada interpretación. El autor sin duda debe de estar utilizando elementos de una tradición popular de carácter mitológico. Es probable que la principal dificultad procede de la identidad de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Que estaban en una esfera celeste,
que se sintieron atraídas por las hijas de los hombres y hubo una mezcla. Y luego la relación que puede existir entre su unión con las hijas de los hombres y los nefilim. Los nefilim son, vamos a decir así, la palabra nefilim viene del verbo hebreo nafal, que significa caer. Entonces los nefilim serían los caídos. ¿Ven por qué este texto de Génesis 6 es importante? Lo interesante es que estos versículos nos conecta con la lectura enoquiana. Por sí mismo este texto es complejo, pero si nosotros vemos un escrito apócrifo del Antiguo Testamento, el libro de Enoc, el primer libro de Enoc, nos ilumina más sobre este pasaje y nos hace comprender un poco sobre el trasfondo cultural y teológico que se tenía en esta época, después del exilio. Muy bien. Vamos a leer el texto del Génesis 6:1-4. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los nefilim, los caídos, aparecieron en la tierra por aquel entonces. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Este texto requiere mucho tiempo para adentrarnos a él, para analizarlo. No es este texto el punto, vamos a decir así, de atención en este momento, sino el punto de partida. Fíjense, estamos diciendo que en Génesis mm, 3 se nos habla sobre que si se come un fruto, se va a conocer el bien y el mal, pero todavía no hay pecado. Entonces, ¿de dónde viene el fruto? Y en este texto de Génesis 6 se nos habla que algunos seres que viven en la esfera de lo celeste ven a las hijas de los hombres y quieren unirse a ellas, se unen a ellas. Los que caen ven, es incluso un poco complejo ir llevando el tema porque hay que poner, vamos a decir así, muchísimas cosas como presupuestos para ir más despacio, pero pues también el tiempo no nos lo permite. Muy bien. Vamos entonces a proseguir. Se ha suscitado varias interpretaciones sobre este pasaje que hemos leído de Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pero la que nos interesa es la que hace referencia al libro de Enoc, en la cual los hijos de Dios serán los caídos, o como los llama el libro de Enoc, serán los vigilantes. Fíjese, entonces, ¿quiénes son los caídos? Los vigilantes. ¿Quiénes son estos seres que podríamos decir que son los mismos? Los que estaban en la esfera de lo celeste y que vinieron a unirse con la raza humana. Por ser el libro del Génesis un libro que nos habla sobre el origen de las cosas, tendríamos que tener en cuenta, claro, la teología detrás de estos relatos que estamos diciendo. Muy bien. Pero si hay una tradición sobre los caídos, sobre seres que vivían en una esfera celeste y que fueron, vamos a decir así, expulsados por mezclarse con la raza humana, de aquí viene la idea de los caídos. Fíjense, Génesis 6, que nos conecta a la literatura enoquiana. En esta explicación, toda la culpa del mal recae en los caídos. ¿De dónde viene el mal? De los caídos, ya que ellos les habrían enseñado a las mujeres toda clase de técnicas, como la de la seducción, porque les habrían dado a conocer
los productos útiles al maquillaje, las pociones y todas las prácticas de hechicería. Esto dice el primer libro de Enoc. Puede parecer cómico, puede parecer chiste, puede parecer gracioso, pero dentro de los libros y la literatura judía, esto forma parte de una tradición sobre los caídos. Quizá en este punto ustedes estén pensando, bueno, yo pensé que iban a hablar de otras cosas y de Satán y de Lucifer y de los demonios y si el agua bendita y todo eso. No. Acuérdense que la Academia de Abar quiere abrir horizontes y señalar caminos diversos, diferentes para los que no los conocían. Y los que ya lo conocían, bueno, pues seguir motivando a aprender, seguir motivando a seguir estudiando y a valorar, como digo, el tesoro de la Sagrada Escritura que tenemos en nuestras manos. Bien, a lo largo de sus páginas del libro de Enoc, se describe un episodio de los albores de la historia del pueblo judío en la que la acción de los vigilantes, fíjense, ahí en rojo los vigilantes, o quién, la acción de los caídos, seres celestiales que ocupan el nivel intermedio entre los mortales y la divinidad. Nosotros creemos que los ángeles son esos seres intermedios entre los mortales y la divinidad, porque los ángeles no son dioses. Se constituyen como causa primera de la introducción del mal en el mundo terrestre. Por eso, cuando se está en Génesis 3, la serpiente le dice a Eva, serán conocedores del bien y del mal. Fíjense, hablando de un texto o hablando de una idea teológica muy antigua ya. Pero aquí tendríamos que hacer un juego entre los tiempos, entre la historia de los textos, los relatos, etcétera. Primera de Enoc 7:1 dice, y tomaron sus mujeres para ellos, y cada uno escogió una. Les enseñaron hechizos y magia. Les mostraron el corte de plantas y raíces, y quedaron embarazadas y engendraron gigantes. Fíjense. Hasta aquí la primera parte. Entonces, ¿qué concluimos de esta primera parte? Cuando se habla de los caídos, tendríamos que buscar el origen de esta tradición mucho más atrás que el Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchos quizá han pensado, bueno, es que en el Apocalipsis 12 se habla de que Miguel lucha con el dragón y el dragón con su cola barre una parte de las estrellas del cielo que se precipitan y caen. El Apocalipsis tendríamos que interpretarlo desde otra perspectiva. O por ejemplo, cuando Jesús dice, vi a Satanás caer como el rayo, es ir más atrás, es ir al Antiguo Testamento y ver de dónde surge esta idea de los caídos que posteriormente fue evolucionando en la comprensión del pueblo y de la teología, como primer punto. Segundo punto, el segundo de esta exposición, vamos a ver un poco sobre los demonios en el Evangelio. Este tema es muy amplio, les digo, estas pocas diapositivas que ustedes están viendo son parte de un seminario de teología del mal que di en el seminario de Irapuato ya hace unos 4 meses y ese seminario lo preparé para 7 horas de clase. Fíjense, aquí vamos a durar unos 20, 23 minutos. Pues obviamente estamos sintetizando muchísimo y no estoy diciendo todo lo que pude haber dicho, por ejemplo, cuando en el seminario di este tema, ¿no? Bueno, un punto importante es preguntarse si los demonios del Evangelio son seres espirituales o enfermedades desconocidas en aquella época, o quizá también simples representaciones simbólicas del mal. Por los datos bíblicos parece que son lo primero, seres espirituales que molestaban a las personas y se oponen al plan de Dios, no simples representaciones del mal. Sabemos que hoy en día, en nuestra sociedad, muchos no creen en el demonio, muchos no creen en estos seres espirituales
y se dice, es que los endemoniados en aquella época eran enfermos, pero como no se tenía todavía hoy el conocimiento de la psiquiatría, de las diversas enfermedades que pudieran haber existido, eran enfermedades, mas no eran endemoniados. Otros dicen, no, cuando se habla del demonio simplemente se habla de representaciones simbólicas del mal. Nosotros creemos, y es un dogma, que no son simples representaciones del mal, que no son enfermedades desconocidas, que son realmente seres espirituales, que como se dice ahí, molestan a las personas y se oponen al plan de Dios. Y el Nuevo Testamento de eso sí nos enseña mucho. Bueno, demonio y espíritu impuro son términos que se utilizan como sinónimos. A veces escuchamos que en el Evangelio se dice demonios, a veces espíritu impuro. Al centrar la atención en el capítulo 5 de Marcos, pueden ir a la Biblia a verlo. Se encuentra una relación indistinta entre ambos conceptos. El relato del capítulo 5 de Marcos dice que Jesús llegó a la región de los Gerasenos y fue a su encuentro un hombre con espíritu impuro, versículo 2. Y cuando el espíritu sale del hombre, la gente se llenó de temor, pues vieron al endemoniado en su sano juicio. Fíjense, espíritu impuro y endemoniado está jugando como sinónimo. Y más adelante el endemoniado pedía estar con Jesús, solamente para hacer una referencia. Demonio y espíritu impuro se utiliza como sinónimo en el Evangelio, por ejemplo, aquí en Marcos. Bien, fíjense, un espíritu impuro es lo contrario al espíritu puro, al Espíritu Santo. Este espíritu se opone a la obra de Dios y niega la comunión con Jesús. Una pista para saber qué son estos espíritus la encontramos en el relato de Jesús en Cafarnaúm. En la sinagoga sale al encuentro de Jesús un hombre con espíritu impuro y le dice tres cosas. ¿Qué es lo que le dice este hombre con espíritu impuro a Jesús? Marcos 1:24. Aquí está la cita bíblica. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó, cállate y sal de él. Marcos 1:24-25. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Fíjense, tan solo dos versículos, un versículo, no son dos, un versículo 24. Tres cosas. Primero, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Esa pregunta indica que el espíritu impuro no está con Jesús, no tiene nada en común con la misión de Jesús, por lo tanto es un antagónico. Segundo, ¿has venido a destruirnos? Jesús no es para él el Salvador, sino un destructor, un enemigo. Y tercero, el espíritu refleja una ciencia sin amor, algo que es vacío. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Fíjense, el espíritu impuro conoce quién es Jesús, pero en su ser no hay ya amor. El demonio podía saber quién era Jesús, pero eso a él no le producía ya nada. Entonces, podemos decir que los demonios no están con Jesús. Jesús no es para ellos su Salvador y tienen una ciencia sin amor, un conocimiento vacío. En las dos primeras preguntas, el Espíritu se presenta como muchos. ¿Qué tenemos nosotros contigo? ¿Has venido a destruirnos? Ya que se usa el plural, se presenta como un mentiroso. En su tercera intervención, habla en singular. Fíjense, sé quién eres tú. Sé quién eres tú en singular. Y cuando Jesús lo hace salir, le habla en singular, cállate y sal de él. Entonces, el espíritu impuro, el demonio, también es un mentiroso. No tiene comunión con Jesús, no reconoce a Jesús como su Salvador ya, y refleja una ciencia sin amor, y es un mentiroso.
Entonces, buscando una definición, partiendo de este texto y revisando el actuar del espíritu impuro, podría decirse que los demonios son lo siguiente. Una definición, fíjense, partiendo de un versículo de la Biblia nada más. Ahora, si analizáramos más textos, pues yo creo que enriqueceríamos más lo que estamos hoy comentando. ¿Qué definición se puede dar entonces? Los demonios son realidades espirituales que molestan al hombre y son adversos a la obra del Espíritu de Dios. Designan las fuerzas espirituales que impiden creer en Jesús y reconocerlo. O más bien podríamos decir, son los agentes que con su fuerza espiritual impiden creer en Jesús y reconocerlo. Esa definición partiendo de un solo versículo de Marcos. Y con esto estamos terminando este brevísimo tema que podríamos seguir diciendo mucho, pero que creo que nos debe de servir de motivación para seguir conociendo más la Escritura, para seguir enamorándonos más del mensaje de la salvación. No es necesario ver al demonio en todos lados. Nosotros somos agentes responsables también de nuestros actos. Hay que ver este tema con madurez, saber que existen, es un dogma de fe, están ahí, la Escritura nos habla de ello, pero a nosotros Dios nos ha dado la gracia, Dios nos ha dado las armas para hacer frente a nuestro combate espiritual. Porque como dice Pablo en Efesios 6, no luchamos solamente contra seres que vemos, parafraseando, sino contra seres también espirituales. Tenemos una batalla espiritual que libramos todos los días. Que Dios nos conceda la gracia de ser buenos luchadores en este combate espiritual y que su palabra sea lámpara para nuestros caminos y nuestros pasos. Les agradezco su atención en esta actividad de verano de la Academia Dabar. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos.